Buenos días, estimado docente, amigos. Soy Jairo Tapias, estudiante del programa de Contaduría Pública de la Universidad Militar Nueva Granada. En este video vamos a sustentar la presentación del parcial final de nuestra asignatura Estadística 2. Primer punto. En la empresa que usted labora, se quiere saber si la calidad de la producción en las 2 semanas anteriores ha tenido cambios significativos a raíz del mantenimiento de las máquinas. Para ello se toman muestras de la producción de cada semana, obteniendo los siguientes registros de una escala de 1 a 100, registros de la semana 1 y 2. Suponiendo que las varianzas de producción de cada semana son iguales, presentar el intervalo de confianza para la diferencia de medias con un nivel de significancia del 5%. Resolvemos, sacamos los datos correspondientes a la primera semana, un número de datos de 8, una media correspondiente a 91.50 y unas variaciones correspondientes a 9.14. En la semana 2 encontramos un número de datos de 8, unas medias de 89.8 y unas variaciones de 17.84. Determinamos el estimado mancomunado de la varianza común para ambas poblaciones mediante la fórmula que nos dice que las variaciones serán igual a las variaciones de la semana 1 multiplicado por el número de datos menos 1 más las variaciones de la semana 2 multiplicado por el número de datos de la semana 2 menos 1. Todo esto dividido entre el número de datos de la semana 1 más el número de datos de la semana 2 menos 2, lo cual reemplazando valores nos da un valor de 13.49. Ya tenemos el estimado mancomunado. Ahora pasamos a encontrar el intervalo para la diferencia entre las medias poblacionales cuando las varianzas son iguales. Determinamos el intervalo de confianza para el promedio de la semana 1 menos el promedio de la semana 2 será igual a la diferencia entre las medias de la semana 1 menos las medias de la semana 2 más o menos el intervalo de tiempo multiplicado por la varianza. Ahora bien, teniendo un nivel de significancia 0.5 y un nivel de confianza de 95% y el resultado de n de la primera semana más n de la segunda semana, menos 2, que es igual a 14 grados de libertad, encontramos un intervalo de tiempo de 2.45. Ahora bien, podemos determinar que la diferencia entre las medias nos da un valor de 1.63. Teniendo estos valores, encontramos ya que la diferencia de 1.63 más el intervalo de tiempo multiplicado por la varianza nos arroja los resultados necesarios. Encontramos que la respuesta se ubica en que menos 2.31 es menor que el promedio de las primera y menos la segunda semana, que a su vez serán menor o igual que 5.56. Entonces, por eso se ubica en 1.63 el intervalo de confianza para la diferencia entre las medias. Segundo punto. En la empresa donde usted labora, se desea saber si los varones son más altos que las mujeres. Para ello se toma una muestra de 10 mujeres que tienen una altura media de 1.72 y una varianza de 2.25. Y una muestra de 12 varones que tienen una altura de 1.76.7 y una varianza de 2.56. Se desea probar la hipótesis con un nivel de significancia del 5%. Para esto sacamos los datos principales correspondientes a varones. Tenemos un número de datos de 12, una media de 1.76.7 y unas variaciones de 2.56. Datos de las mujeres, encontramos un número de datos de 10, una media de 1.72 y unas variaciones de 2.25. Formulamos en el primer punto la hipótesis. Entonces vemos una hipótesis nula que nos dice que el promedio de los varones es menor o igual al promedio de las mujeres, y una hipótesis que nos dice que el promedio de los hombres es menor que el promedio de las mujeres. Encontramos los grados de libertad con nuestros datos reemplazándolos en la fórmula
y nos corresponde a 19.68, y con estos datos encontramos el intervalo de tiempo, que es menos 1.72. Ahora bien, con estos datos encontramos el dato de la varianza, que nos viene a dar 6.62, y con esto encontramos nuestro estadístico de la prueba, que nos da 0.71. Encontramos que este 0.71, si lo llevamos a encontrar sus valores críticos y ubicarlos en la tabla, se van a ubicar en la zona de no rechazo. Por tal motivo, acogemos la hipótesis nula y podemos concluir que los varones no son más altos que las mujeres. Tercer punto. En un jardín infantil donde usted labora, se realiza un test sociológico a un mismo grupo de 20 estudiantes que han sido sometidos a un curso, y se registran los siguientes resultados, como muestra la tabla. Interesa determinar con un nivel de confianza del 95% si el curso fue significativo, es decir, si hay diferencias antes y después del curso. Primero que todo, sacamos nuestros datos significativos, que corresponden a la sumatoria de diferencias menos 40, sumatoria de diferencias 2, 244, número de datos 20, número de diferencias 40, diferencia 1 menos 40, nivel de confianza 95%, grados de libertad 19 y intervalo de tiempo 2.093. Con nuestros datos, entonces, el primer paso, vamos a formular nuestras hipótesis. Decimos que el promedio de antes es igual al promedio después, o también la hipótesis nula 2, decimos que el promedio inicial es diferente al promedio después. Teniendo nuestras hipótesis, entonces vamos a calcular la diferencia usando las fórmulas que tenemos en pantalla. Reemplazamos nuestros datos y nos da una diferencia igual a 2.93.80. Asimismo, calculamos el intervalo de confianza de acuerdo a las fórmulas, los cuales nos arrojan un valor de menos 3.75, que será menor o igual al promedio. Al mismo tiempo será menor o igual que menos 0.62.50. Calculamos nuestro estadístico de prueba con los datos anteriores, el cual se ubica en menos 3.4. Establecemos la regla de decisión, la cual nos dice no rechazar la hipótesis nula si el estadístico de prueba se encuentra en más o menos 2.93. De lo contrario, rechazar la hipótesis nula. Hacemos las comparaciones de los resultados y vemos que el estadístico de prueba igual a menos 3.4 es menor que menos 2.093, por lo cual podemos concluir que rechazamos la hipótesis nula, es decir, si existe diferencia en el antes y después del curso.